Le voy a pedir. Pues sean todos bienvenidos a la meditación de la palabra. Después de haber hecho una oración pidiéndole a Dios por que nos ayude a entender su palabra, pues vamos a iniciar este tema. Este tema lleva por título El valor de la virginidad en la Biblia. Nuevamente les, les doy el título del tema. El tema es el valor de la virginidad en la Biblia. El objetivo del tema o el propósito del tema es definir qué es virginidad, para qué sirve. Si alguien cree que la palabra, bueno, el concepto de virginidad, pues no tiene un uso, el día de hoy vamos a ver en la Biblia qué dice. Las leyes que condenan a aquel que la menosprecia o que no la respeta. Vamos a hablar de su simbolismo y el valor ante Dios. Es un tema, pues, que nos va a permitir eh, tener un conocimiento acerca de este concepto. La palabra virginidad viene del latín virgo, que quiere decir virgen, y esto denota a una persona que no ha tenido relaciones sexuales o que está sexualmente intacto. También viene del hebreo betula con, con B labial, betula, que quiere decir separada del hombre. A eso es lo que quiere decir esta palabra, refiriéndose a una mujer virgen. Porque viene de una raíz que quiere decir eh, separar. También la palabra virgen, siempre damos las raíces en latín, en hebreo y en griego. ¿Por qué los damos en latín? Porque el español, la lengua que utilizamos nosotros en las Sagradas Escrituras, con la que leemos la Biblia, pues tiene raíces griegas y también tiene raíces latinas. Por eso damos esa explicación. Y la palabra virgen en griego es partenón. Quizá ustedes han escuchado acerca de el Partenón, este templo que está en Atenas. Es el templo pues más visitado, más turístico a nivel mundial. Este templo, que ya pues solamente son ruinas, fue un templo que se construyó a la diosa de la sabiduría Atenea, que se consideraba la protectora de Atenas. Y Atenea se le conocía como Atenea Partenos, que quiere decir Atenea la Virgen. De tal manera que cuando hablamos del Partenón de Atenas, pues las sacerdotisas también que servían a esta diosa, también eran vírgenes. Por lo tanto, se quedó ese nombre de Partenón como Cámara de las Vírgenes. Entonces ya dijimos, la palabra en griego es betulá, que quiere decir separada del hombre. La palabra en griego es partenón, que quiere decir virgen. Y en latín, la palabra virgen viene de virgo, que quiere decir que es sexualmente intacto, que no ha tenido relaciones sexuales. En la Biblia
el concepto está muy claro si leemos Génesis capítulo 24, versículo 16. Vamos a pedirle que pongan los versículos. Génesis 24, 16. Hablando de Rebeca, una mujer que iba a ser esposa de Isaac. Y dice Génesis 24, versículo 16. Y la moza era de muy hermoso aspecto, virgen, y aquí la Biblia en ocasiones, cuando da un concepto, hay versículos que aclaran ese concepto que se da. No está hablando de algo diferente, sino está ampliando. Dice, virgen a la que varón no había conocido. Entonces, una virgen es aquella que no ha conocido varón. Y en la Biblia, cuando se habla de que una mujer no ha conocido varón, se refiere a que no ha cohabitado con él, no ha tenido una vida marital o relaciones sexuales. Entonces, este pasaje pues es muy claro en la definición de virgen en la Biblia. Dice en Génesis capítulo 2 cuando Dios formó a el hombre, dice Génesis 2 versículo 7. Formó pues Jehová, Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Aquí dice que Dios formó al hombre, no había otro hombre, fue el primero que Dios forma. Y este hombre, como fue tomado de la tierra, pues se le conoce como Adán. Adán, de hecho, quiere decir formado de la tierra o formado del barro. En el versículo 21 dice así, y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido, entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Esto no lo dice el hombre, esto lo dice Dios. Es decir, está instituyendo el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer. Y el matrimonio se instituye entre, entre seres humanos de diferente sexo, pero también, pues, vírgenes. Ellos no habían tenido relación con algún otro, con alguna otra persona. Y después de que se instituye el matrimonio, dice Génesis capítulo 4, versículo 1, y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín, y dijo, adquirido he varón por Jehová. Entonces, la relación sexual que aquí en la Biblia se dice, y conoció Adán a su mujer, pues se da ya dentro de la institución del matrimonio, ¿sí? Quiere decir que esa virginidad se pierde dentro del matrimonio, pero ellos, tanto Adán y Eva, el matrimonio fue instituido entre personas vírgenes. En la actualidad, la virginidad es, no es valorada en la sociedad. Y voy a mencionar algunos datos que tenemos aquí en México y que el que los reporta es el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI.
Y ellos reportan que en México el promedio de edad a la que una mujer o un hombre tienen su primera relación sexual es entre los 16 y 17 años. Es el promedio, ¿sí? Y el matrimonio en México se da eh, aproximadamente entre los 31 y 33 años. Hay una diferencia. Los hombres es hasta 34 y las mujeres 31 como promedio. Esto quiere decir que los que se casan en promedio, pues ya no se casan vírgenes, ¿sí? Este es un dato que, pues, quizá a alguien le puede espantar, sorprender, pero pues es la realidad de que vivimos aquí en México. La mayoría de las parejas no llegan vírgenes a el matrimonio. Y no solamente no llegan vírgenes, sino que han tenido varias parejas sexuales. En México, el número de parejas sexuales que los mexicanos y mexicanas tienen es 9 o 10, ¿sí? Y en relación al mundo, al resto del mundo, pues no andamos eh, muy arriba. Es decir, hay otras regiones, por ejemplo en Estados Unidos, Canadá, en donde el número de parejas sexuales el promedio es de 11, 12. En algunos países de Europa llegan hasta 15. Eh, en Sudáfrica también hay un número alto promedio de parejas sexuales. Y Australia es de las que, el continente australiano, Australia, es de los países que más parejas sexuales tiene, llegando hasta 15, 16 parejas promedio. Eh, Nosotros sabemos que pues hay regiones, como por ejemplo en China, en Asia, en la India, en donde el número de promedio de parejas sexuales es menor. De todas maneras, pues al decir que ese es el promedio, quiere decir que no es que se hayan casado varias veces, es que a lo mejor se casan una vez, pero tienen varias parejas sexuales o antes de casarse tuvieron varias parejas sexuales. Bueno, esto sin contar que hay algunas personas, por ejemplo, artistas aquí en México, pues ya falleció un, un artista de telenovela que en las entrevistas decía que él había tenido relaciones con más de 700 mujeres en su vida, como galán de telenovela. Esto, pues él lo decía como con mucho orgullo, ya que, pues, en la sociedad en que vivimos, el que un hombre tenga o conquiste a varias mujeres y las conquiste también sexualmente, pues eso le, le hace al hombre sentirse con mayor hombría. Quiere decir que en nuestra sociedad la virginidad pues no es valorada. De hecho, en algunos círculos sociales, la virginidad es un estorbo para pertenecer a un círculo social.
Hay algunos círculos sociales en donde pues tienes que hablar de tus experiencias y tienes que hablar de tus parejas sexuales. Y entonces, si tú eres virgen, pues no entras a esos grupos, no tienes de qué hablar. Entonces, para algunas personas, el ser virgen se convierte en una especie de estorbo. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a esto y poder orientar a aquellas personas que son vírgenes, pues a valorar la condición que tienen. Dice en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18, Mateo 1, 18. Entonces, este tema materialmente también nos va a ayudar a poder tener los elementos para orientar a la juventud, orientar a adolescentes, porque realmente si en nuestro país el promedio, ya dijimos, es 16, 17 años, pues realmente están entrando de una adolescencia y pasando a una juventud. Dice Mateo 1:18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Quiere decir que ella, aunque ya estaba comprometida en matrimonio con José, pues no se había llevado a cabo la boda, es decir, el compromiso no se había llevado a cabo. Estaban comprometidos, pero no se había sancionado en una boda. Y dice, antes que ella, dice, se juntase. Entonces quiere decir que todavía no cohabitaba ella con él. Por lo tanto, nosotros sabemos que en esta condición María era virgen, ¿sí? Y en el pueblo de Israel, en la Biblia, se le pedía o se pide que la mujer llegue virgen al matrimonio. Es una condición. En el libro de Deuteronomio, capítulo 22, dice el versículo 13. Cuando alguno tomare mujer después de haber entrado a ella, o sea, de haber tenido relaciones, la aborreciere y le pusiere algunas faltas y esparciere sobre ella mala fama y dijere, esta tomé por mujer y llegué a ella y no la hallé virgen. Fíjense cómo alguien que llegaba al matrimonio y lo que se esperaba es que la mujer y el hombre fueran vírgenes. Pero alguien podía darse este caso que dijera, pues cuando descubrí que no era virgen ya. Hay varias situaciones en el capítulo 22 que se pueden analizar. Dice el versículo 20, mas si este negocio fue verdad, que no se hubiera hallado virginidad en la moza, entonces sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán con piedras, y los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal del medio de ti. Quiere decir que perder la virginidad fuera del matrimonio, pues aquí dice que es un mal. Y en la antigüedad se castigaba la fornicación, porque fornicar es tener relaciones antes del matrimonio. Dice aquí que se castigaba con la muerte. Quiere decir que la virginidad, pues, era o es de gran valor, y cuando se incumplía en no saber respetarla o darle ese valor, pues venía una falta delante de Dios, y Dios mismo decía, la manera de quitar ese mal es, eh, se le va a dar muerte a esa mujer. Si estas leyes siguieran vigentes, o el hombre más bien las aplicara,
pues yo creo que cualquiera tendría miedo de fornicar, es decir, de tener relaciones antes del matrimonio. Pero fíjense en esta parte muy importante. Dice que eso es un mal. El caso específico que estamos viendo es de una mujer que, habiendo fornicado, trata de engañar a otro que llega virgen y le hace creer que ya también es virgen. Es decir, no solamente le bastó eh, perder su virginidad antes, no darle ese valor, sino que llegar al matrimonio y engañar. Entonces, por eso es este trato que se da. Dice en el versículo 23, cuando fuere moza virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se echare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de aquella ciudad, y los apedrearéis con piedras y morirán. La moza porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque se humilló, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Es decir, ya desde que hay un compromiso de matrimonio, ya esa mujer le pertenece a alguien más. Y si esa mujer pues tiene relaciones con otro hombre y ese hombre toma una mujer que no le pertenece ya, pues entonces está adulterando, está fornicando con una mujer que ya está en compromiso del matrimonio. Aunque los dos sean vírgenes, están perdiendo su virginidad y ella ya estaba comprometida. Entonces se castigó, dice aquí, que morirán. Pero el versículo 24 al final dice, así quitarás el mal del medio de ti. Entonces, esta fornicación, pues era considerada un mal que debía de ser erradicado. En la Biblia existe el mandato que nos prohíbe, pues, el dar un mal uso a la sexualidad y practicar la fornicación, dice Éxodo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. ¿Qué es el adulterio? Pues es una fornicación en donde uno o los dos ya son casados. ¿Sí? Ese es el adulterio. Es una fornicación, pero uno o los dos ya están en matrimonio. En el versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces está la prohibición. Hay mandamientos que te prohíben que des mal uso a tu sexualidad y caigas en la fornicación, es decir, en relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dios no prohíbe las relaciones sexuales, las permite, pero las permite en el matrimonio. Si alguien no respeta esas leyes, está cayendo en fornicación. Dice Levítico capítulo 18, Levítico 18, versículo 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Entonces está prohibido que tomes una mujer que ya tiene un compromiso con otro hombre. Aunque tú seas virgen, pues ella ya no es alguien que esté disponible para otro hombre. Está casada con alguien más. En el libro de Deuteronomio 22, regresemos a Deuteronomio 22, vamos a ver otro caso. Deuteronomio 22, versículo 22. Cada caso tiene una particularidad en la forma de ser tratado. Dice así el versículo 22.
Cuando se sorprendiere alguno echado con mujer casada, con marido, entrambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Y nuevamente vuelve a insistir en que este es un mal, ¿sí? No es algo bueno. En el mundo, en la actualidad, la fornicación, es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio antes de que alguien se case, pues ya es algo como muy común, muy normal, pero para Dios no es así, porque ese estado es utilizado por Dios para enseñar cosas. Dice en el libro de Deuteronomio 23, versículo 17, no habrá ramera de las hijas de Israel, ni habrá sodomítico de los hijos de Israel. ¿Qué es una ramera? Pues es una mujer fornicaria que vende su cuerpo, que se dedica a estar teniendo relaciones con una persona, con otra, con otra. Y bueno, también en la Biblia no solamente existe el nombre de la mujer fornicaria, sino también al hombre que vende su compañía sexual, en la Biblia se le llama de esta manera, dice el versículo 18, no traerás precio de ramera ni precio de perro a la casa de Jehová. Así se le llamaba en la antigüedad, se le llamaba perro a un hombre que practicaba también la fornicación y vendía su cuerpo. Dice en Levítico capítulo 19, versículo 29, no contaminarás tu hija haciéndola fornicar, porque no se prostituya la tierra y se hincha de maldad. Entonces la prostitución, pues en realidad prostituye la tierra y la llena de maldad. Las personas que se dedican a comercializar con las relaciones sexuales, ya sea pues aquellos que se les conoce como los que controlan a las rameras, los proxenetas, o, o los, eh, pues sí, los que se dedican a comercializar, ¿verdad? Con mujeres, eh, pues también están en este pasaje condenados porque están cooperando a que esa fornicación eh, pues crezca. Dice el libro de Deuteronomio 22. Ya vimos varios casos, pero vamos a ver otro más que su trato es de otra forma. Deuteronomio 22, 28. Cuando alguno hallare moza virgen que no fuere desposada y la tomare y se echare con ella y fueren hallados, entonces el hombre que se echó con ella dará al padre de la moza 50 piezas de plata, y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Entonces quiere decir que si existía la relación sexual entre alguien que era virgen y alguien que también era virgen, y no estaban comprometidos en matrimonio ninguno de los dos, pues es una fornicación. Pero la forma de terminar eh, esta cadena de maldad es que estas dos personas se casen. Bueno, él la tome por mujer, ¿sí? Es una forma, es un mandato en la cual se está terminando ese hilo de maldad que puede seguir si no se hiciera nada. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Jovencitos tienen relaciones y después, pues, terminan su noviazgo, terminan de tener relaciones sexuales, cada quien agarra su caminito y, pues, como ya conocieron que hay una libertad sexual, que la descubrieron, pues entonces ahora se van
el hombre con una mujer, la mujer con otro hombre, y empieza a haber una cadenita, y es una cadena de fornicaciones. La manera de frenar esa cadena de fornicaciones, dice aquí, cásense. Bueno, que el hombre la tome por mujer. Ya de esa manera ya las relaciones seguirán existiendo, pero dentro de un matrimonio, ¿sí? Dentro de una relación ya de pareja. Dice en Éxodo capítulo 22, versículo 16. Estos pasajes sirven mucho para cuando tenemos jovencitos y queremos orientarlos, más cuando estamos viendo que las leyes que puso Dios de fijarse en el sexo opuesto, pues están empezando a surgir en ellos. Todos pasamos por esas leyes, pero no todos obedecemos las leyes que Dios puso. Y dice Éxodo 22:16, si alguno engañare a alguna doncella que no fuere desposada, es decir, que no tuviere compromiso, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Quiere decir que no es nada más, tengo una relación sexual y hasta ahí se termina todo. No, tienes un compromiso y se te está pidiendo que la tomes y la dotes, es decir, la mantengas, le des el sustento y de esa manera se frena la fornicación en la cual ya caíste. Estas leyes tienen sabiduría porque la fornicación da lugar a engendros de hijos no deseados fuera de un matrimonio, fuera de la protección de, de esa, pues de ese, de la familia formada por un hombre y una mujer. Y vienen muchos problemas, ¿sí? La fornicación también deshace familias, el adulterio, se terminan relaciones, quedan hijos expuestos sin ninguna protección, los padres se separan, los hijos sufren y es un problema social porque la familia se destruye, los hijos crecen con resentimientos y ellos también, pues se les va a hacer fácil tener relaciones sin formar hogares. Y esto es un desorden trae asesinatos. ¿Por qué atrae asesinatos? Porque dentro de la fornicación, si se da algún embarazo, pues no habiendo ellos planeado o no queriendo comprometerse, las, la mujer, el hombre, vienen y recurren al aborto. El aborto es un asesinato. Estás matando a un ser. Así lo dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si alguien dice, no, pero es que el médico o las leyes del hombre dicen lo contrario, pues yo les diría, ¿quién sabe más? ¿La creación o el creador? Pues el creador. Dice en el libro de Números 25. Entonces, delante de Dios, la fornicación, la pérdida de esa virginidad fuera del matrimonio, que se llama fornicación, pues no está bien vista delante de Dios, ¿sí? Y dice Números 25:1. Y reposó Israel en Sitín. Israel era un pueblo que tenía estas leyes. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Quiere decir que, aunque el pueblo de Israel tenía esas leyes, pues no las observó. Vio hermosas a las hijas de Moab y fornicó con ellas. Esta fornicación causó, dice el versículo 9, que Dios se enojara y murieron de aquella mortandad 24,000. O sea, Dios se molestó con el pueblo
y hubo mortandad por haber menospreciado estas leyes que nos hablan de el uso adecuado de la virginidad y de la conservación de la virginidad antes del matrimonio. ¿Hasta dónde abarca la virginidad? Hay ocasiones que pensamos que la virginidad se pierde cuando se tiene una relación sexual y existe ese trato marital, pero la Biblia abarca más aspectos. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 23. Hay mujeres y hombres que les gusta tener una relación sexual sin consumar el acto sexual y piensan que pues siguen siendo ellas vírgenes, porque pues no ha estado un varón en ellas. Esto no es así. Dice Ezequiel capítulo 23, versículo 8. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su mocedad, y ellos comprimieron los pechos de su virginidad y derramaron sobre ella su fornicación. ¿Qué quiere decir? Que los tocamientos también eh, hacen que una persona pierda su virginidad delante de Dios. ¿Sí? No solamente es un acto consumado sexual, sino el que alguien participe sexualmente y haya, eh, pues, se toquen mutuamente. Entonces, eh, esto trae como consecuencia que se pierda la virginidad, ¿sí? Eso que dijimos que sexualmente intacto, pues no tiene que terminar en un acto consumado. Entonces, los conceptos de virginidad en la Biblia no es solamente el acto consumado, sino que no exista los tocamientos, ¿sí? Que no exista el participar un hombre con una mujer desnudos. Eso también involucra la virginidad. Son conceptos que el mundo no tiene, que están en la Biblia. El mundo no tiene esos conceptos, ¿sí? En el mundo hay personas que piensan que pueden seguir siendo vírgenes sin haber consumado acto, pero haber estado con diferentes parejas en relaciones sexuales no consumadas. Esto no es así. Dice el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10. Y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y al adúltero. Hay veces que se dice, es que los hombres son los que engañan a las mujeres. Pues si le engañó, quiere decir que hay otra mujer involucrada. Entonces, no solamente el engaño es del varón, también las mujeres engañan. Porque, ¿qué nos está haciendo ver este pasaje? Que donde hay un adúltero, pues hay una adúltera, ¿sí? Dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 3. Eh, Aunque voy a tocar este pasaje, quiero aclararles que eh, hay escritos, manuscritos antiguos, en donde este pasaje no aparece, ¿sí? De hecho, en algunas Biblias, la mujer adúltera, la historia de la mujer adúltera no está. Por ejemplo, pueden ustedes consultar una Biblia que es conocida, que es la del Nuevo Mundo, no se encuentra. Eh, Me parece que en la Biblia de Jerusalén tampoco. Eh, entonces lo pueden ver que en algunas Biblias no está. Por eso a veces no quiero tocarlo porque alguien me puede decir,
se está hablando de algo que no está en la Biblia, pero lo voy a citar en este momento. Dice Juan 8, versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer tomada en adulterio y poniéndole en medio, dícenle, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. Y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusar. Entonces, el castigo que era, pues, era matarla. Y alguien dirá, bueno, pues las mataban porque pues, las encontraban, pero si no las encontraban, pues no las mataban. Entonces, algunos concluyen, pues si vas a adulterar, pues que nadie te vea, que nadie te descubra, pero estas leyes las puso Dios y Dios ve todas las cosas, ¿sí? Dice en el libro de Salmo, capítulo 78, lo aconsejable en la Biblia es que no tratemos de engañar, pues tratemos de engañar a hombres y porque a Dios no lo podemos engañar. Dice Salmo 78, versículo 63. El fuego devoró sus mancebos y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Entonces lo normal en la Biblia es que una persona llegue virgen a la boda y existan estos cantos nupciales. Dice el libro de Génesis capítulo 29 que aunque alguien esté comprometido en matrimonio, puede cohabitar con la mujer hasta que se consuma o hasta que se lleve a cabo la boda. Dice Génesis capítulo 29, versículo 21. Y dijo Jacob a Labán, Labán, y pues iba a ser el suegro de Jacob, ya estaban comprometidos. Y dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido para que cohabite con ella. Entonces ya se había cumplido el tiempo de un desposorio, ya había llegado la hora de la boda y ya le pide él, dame mi mujer para que yo cohabite con ella. En el libro de Mateo, capítulo 5, nos dice que un matrimonio solo se puede disolver por causa de fornicación. Entonces la fornicación sí eh, no es algo que debamos de tomar a la ligera. Dice Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudiare a su mujer, le dé carta de divorcio. Mas yo os digo, dijo Cristo Jesús, que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casare con la repudiada, comete adulterio. Entonces, eh, un matrimonio solamente puede haber la separación, solo la separación puede existir en caso de fornicación dentro del matrimonio, es decir, un adulterio, ¿sí? O que se descubra que esa persona no llegó virgen al matrimonio, ¿sí? De esa manera también, pues hubo un engaño y se puede disolver el matrimonio. Es la única razón que permite la Biblia. Ya sé que hoy en la actualidad, hasta por una discusión de que alguien opina una cosa, alguien opina otra cosa, alguien quiere hacer algo, el otro no quiere hacerlo, a alguien le gusta bailar, al otro no, y, y chocan las opiniones, pues yo sé que en la actualidad, en el mundo, pues las separaciones existen por cualquier razón, pero en la Biblia no es así. En la Biblia el matrimonio solo se puede disolver por causa de fornicación. ¿Sí? Dice el libro de Levítico, capítulo 21. Vamos a ir juntando todo lo que vamos conociendo acerca de la virginidad, porque es muy importante, ya que la virginidad es tomada como, como una figura.
es tomada como algo para enseñarnos cosas. Pero si no la entendemos, si no entendemos las leyes que la protegen, entonces no vamos a entender la figura. Dice el libro de Levítico 21, versículo 3. Voy a leer desde el versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón. Los sacerdotes eran ministros, eran servidores que, que daban un servicio a Dios en el tabernáculo. ¿Qué les iba a decir? Dice, que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Entonces, un sumo sacerdote, un sacerdote, se podía contaminar por muerto porque no les estaba permitido ir a cualquier sepelio, entierro, etcétera, sino, dice, si, si es, dice, padre, madre, hijo, hermano o hermana, pero virgen. Fíjense el valor que tenía la virginidad, ¿sí? Y esto tiene una enseñanza, por eso les digo, vamos poco a poquito para encontrar la enseñanza. Dice el versículo 10, y el sumo sacerdote, entre sus hermanos sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que hinchó su mano para vestir las vestimentas, no descubrirá su cabeza ni romperá sus vestidos, ni entrará donde haya persona muerta. Versículo 13, y tomará él mujer con su virginidad. Entonces el sacerdote se le pedía que tomara una mujer virgen. No podía tomar una mujer repudiada, no podía tomar una mujer viuda, aunque una mujer viuda en la Biblia se puede volver a casar, eh, no comete ninguna falta. Eh, el sacerdote, el sumo sacerdote, no podía casarse con una mujer que no fuera virgen. Ahora bien, en el libro de Segunda de Corintios 11, vamos ya a pasar a los simbolismos. Segunda de Corintios 11 dice así en su versículo 2. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado. Estaba diciendo esto Pablo a la iglesia de Corinto. A un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces la iglesia está siendo representada con una virgen pura que tiene un compromiso de matrimonio con Cristo, es decir, está siendo desposada. Desposado es que estás en compromiso de matrimonio. Entonces la iglesia se le compara con una mujer virgen. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, dice el versículo 4. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Está hablando de los 144,000 judíos que creyeron en el mensaje de Cristo Jesús cuando Él estuvo en la tierra. Y dice que siguieron su ejemplo y que no fueron contaminados, que se mantuvieron virgen. Entonces la palabra virgen está siendo utilizada no para aquel que no tenga relaciones sexuales, sino para aquel que no se contamine y después de haber sido limpiado con la sangre de Cristo, no vuelva a su forma pasada de vivir, se mantenga en limpieza. De hecho, virgen también es un sinónimo de pureza en una mujer, igual en un varón. Entonces, cuando la Biblia dice que la iglesia es una mujer virgen,
es porque se va a conservar en limpieza, es porque no va a, a faltar como lo hacía antes, a pecar, a hacer cosas malas, ¿no? Entonces el concepto de virginidad ahora estamos viendo que tiene un simbolismo, que así como alguien se conservaba en pureza sin ser de otros hombres, sino esperando que se cumpliera el tiempo para entrar a bodas con un varón, pues así la iglesia se tiene que conservar en limpieza y por eso se le representa con una virgen y dice en el libro de Oseas, así como existe el concepto de virginidad espiritualmente, porque lo estamos viendo de una manera espiritual, ya no material, porque con esto no quiero decir que los que formen parte de la iglesia ya no puedan tener relaciones sexuales, pues no, ¿verdad? En la iglesia hay matrimonios, hay nacimientos, hay matrimonios que siguen cohabitando, que están en una edad fértil. Y pero esto es materialmente, pero la iglesia, cuando es virgen, no se refiere a algo material, sino a algo espiritual. Y dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 12. Mi pueblo a su madero pregunta, y y su palo le responde, porque espíritu de fornicaciones los engañó y fornicaron debajo de sus dioses. Quiere decir que existe un concepto, así como un concepto espiritual de virginidad es que te mantengas en limpieza, que sigas los ejemplos de Cristo Jesús, también existe un concepto de fornicación espiritual. ¿Cuál es? Que caigas en idolatría, que traspases los mandamientos de Dios, entonces estás fornicando. Tu compromiso con Dios, tu compromiso con Cristo no lo respetas. Estás volteando a tu vida pasada. Estás volteando a mirar a otros, no al verdadero Dios, sino a otros dioses. Estás volteando a ver el dinero, estás volteando a ver la vanidad, estás volteando a ver la concupiscencia, cosas que a Dios no le agradan. Y dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 7. Algo que aquí el apóstol Pablo nos enseña, pero que también podemos entenderlo no solamente material, sino espiritualmente. Dice el versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella, o sea, la virgen, ¿sí? La virgen. Aquí en nuestra versión dice doncella, pero en otras versiones dice virgen. O sea, la diferencia es entre una casada y una virgen, dice, la que no se ha casado. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu. Mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo como de agradar a su marido. Entonces, la virgen se dedica a Dios. Por eso es representado la iglesia con una virgen, porque la virgen se tiene que dedicar a las cosas de Dios. La iglesia tiene que dedicarse a las cosas de Dios. En el libro de Jueces, capítulo 11, ya vamos a ir terminando, solo que esta lectura sí es un poco larga. Jueces, capítulo 11, dice el versículo 30. En Jueces 11:30 se habla de un personaje llamado Jefté que tuvo guerra con los amonitas. Jefté era del pueblo de Israel y los amonitas pues molestaban al pueblo de Israel. Entonces Jehová manda a Jefté para que los libre de los amonitas. Y dice Jueces 11:30, y Jefté hizo voto, voto es promesa, a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que me saliere a recibir de las puertas de mi casa cuando volviere de los amonitas en paz, será de Jehová y le ofreceré en holocausto. Es decir, estaba prometiendo dedicar a una persona a Dios. Dice, si Dios me ayuda en esta guerra, cualquiera que salga a recibirme de mi casa se va a dedicar al servicio de Dios. Eso es lo que quiere decir aquí, ofrecer en holocausto. No pensemos que era agarrar y ponerle fuego y matarlo y sacrificarlo a Dios. No, Dios no le gusta
Dios no pide que se sacrifique a los humanos, ¿no? Dios no le gusta eso. Y dice en el versículo, vamos a saltarnos hasta el 32. Pasó pues Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en su mano y los hirió de grandísimo estrago, etcétera. Versículo 34. Y volviendo Jefté a Mizpa, a su casa, he aquí que su hija le salió a recibir con adufes y danzas, y era sola, la única, suya. No tenía fuera de ella otro hijo o hija. Y como él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, de verdad que me has abatido, y tú eres de los que me aflige, porque yo he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si has abierto tu boca a Jehová, haz de mí como salió de tu boca, pues que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos los hijos de Amón. Y tornó a decir a su padre, hágasme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad. ¿Qué iba a pasar con esta mujer, con esta jovencita? Pues se iba a quedar virgen, es decir, no se iba a casar, sino se iba a dedicar al servicio a Dios. Esto, esta moza, es una representación de la iglesia, que se tiene que conservar en virginidad para poder servir a Dios, ¿sí? Y entonces, si entendemos lo que vimos en el Antiguo Testamento, dice Hebreos capítulo 7, si la iglesia es una virgen, veamos quién es el sumo pontífice. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Está hablando de Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro pontífice. La palabra pontífice quiere decir puente, puente entre Dios y el hombre. El único puente entre Dios y el hombre es Cristo, es ese sacerdote, ese sumo sacerdote. Y dice aquí que siendo Él el sumo sacerdote, ¿qué vimos en el Antiguo Testamento? El sumo sacerdote solamente se casa ¿con quién? Con una moza virgen. Y esa moza virgen es la iglesia. Por eso la iglesia se tiene que mantener como virgen, porque es la única que se puede casar con un sumo sacerdote. Y dice el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Ahora sí entendemos por qué una virgen se dedica más al Señor, porque es un simbolismo. Dice Apocalipsis 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Entonces, todos aquellos que formen parte de esa virgen que va a entrar a bodas con Cristo, es decir, su iglesia, deben de estar justificados. ¿Y qué es la justificación? Es aquel perdón de faltas que se ha alcanzado en el bautismo con la sangre de Cristo. Entonces, esto ya concluyendo, podemos ver que la virgen material, en la virginidad material, se cuida y es algo muy valioso que debe ser entregado solamente dentro del matrimonio. Así como la iglesia es una mujer virgen que está pura, sin mancha, que ha sido limpiada con la sangre de Cristo y que espera entrar a bodas con Él. Y se debe de conservar en, en limpieza, en esa virginidad. Entonces, pues hemos llegado a la conclusión
o al objetivo que nos habíamos fijado, que es ver el valor que tiene la virginidad para Dios. Estas características de la iglesia son de mucho valor para Dios y por eso va a entrar a bodas con el sumo sacerdote que es Cristo Jesús en un futuro. Pues espero, vamos a quitar ya los textos, espero que este tema nos haga entender que algunas cosas y leyes que Dios pone en forma material tienen un simbolismo y que si nosotros no entendemos la parte material, pues menos la parte simbólica. Y si menospreciamos la virginidad materialmente, pues entonces la virginidad espiritual, pues también vamos a, a menospreciarla. Entonces, démosle el valor que tiene, apreciemos el valor que tiene para Dios y entendamos cómo nos debemos de conservar después de haber sido limpiados con la sangre de Cristo. Sería todo por mi parte en esta noche. Espero que este tema, a todos aquellos que lo escuchen, pues les sirva para orientar en la parte material a los jóvenes y en la parte espiritual, pues a conservarse en una conducta que sea agradable delante de Dios. Que Dios sea con ustedes y que tengan una muy bonita semana. Paz a vosotros.